Escorpio, bienvenido a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Voy a dividir estas cartas en 3 grupos y voy a escoger entonces el grupo que va a hablarte el día de hoy. Recuerda que estas lecturas no tienen un tiempo en específico. En el momento que llegan a ti es cuando este mensaje es necesario que lo escuches. O siempre puedes regresar a este mensaje si te encuentras en una situación similar. Al final va a haber una pregunta interactiva. Igualmente puedes conectar conmigo en mis redes sociales @jtarot7. Y por una consulta privada en la descripción está la información. Mira, el mensaje que me están indicando en estos momentos me habla de la terminación de un conflicto en tu vida. Una dificultad, un problema, una discusión o una diferencia de opiniones que hubieses podido tener con alguien en tu vida, mis guerreros de Escorpio, va finalmente a finalizar, valga la redundancia. Para algunos de ustedes esto también lo veo como si estuviésemos representando a una entidad religiosa. Podríamos estar hablando de que finalmente te llega la resolución que has estado esperando de un divorcio, obviamente por lo civil. Porque me están indicando acá de que es el momento de que firmes el documento de terminación de conflicto. Adáptalo a tu vida. Si tú estás teniendo un conflicto en tu trabajo, pues finalmente ustedes logran llegar a un acuerdo y firmas ese documento que te va a liberar de ese estrés, de ese problema que tienes en tu trabajo. Si has estado en procesos legales para poder finalizar un divorcio, estas cartas te indican aquí por medio de mis guías de que ese divorcio va a llegar hacia un final. Y por lo que se ve aquí, el divorcio va a ser favorable para ti, porque terminas con la carta del 9 de oros. Me hablan de que como si al comienzo de esta situación, ya sea en tu trabajo, esta situación legal que algunos de ustedes podrían tener, hay información que no va a ser divulgada. Parece que van a estar llamando a un testigo, a alguien que va a salir de la nada. Y este testigo que tú no estás esperando va a dar su testimonio que al final va a ser favorable para ti. Es como si la empresa estuviese tratando de llamar a un testigo si están en alguna conciliación o llamar a alguien de repente para sorprenderte y que quedas así como impactada y de ahora qué voy a hacer, esto de dónde salió. Pues tranquilidad cuando eso suceda. Esta persona que va a resurgir de la oscuridad que van a sacar podría ser hasta un testigo falso que van a sacar en esta situación, pues a ti te va a beneficiar. No tienes por qué preocuparte por eso. ¿Qué más viene para ti? Veamos, no te vayas, que hay mensajes importantes aquí para ti, ¿eh? Como esto, te están hablando acerca de la templanza, el 3 de copas y la carta del 2 de bastos. Aquí te hablan de celebraciones, te hablan de viajes que vas a estar realizando. Te habla de montarte en un avión para llegar hacia el lugar, hacia el destino que tú has estado esperando. Te habla de mensajes espirituales que van a estar tratando de llegar a ti, de ángeles guardianes que te están guiando para llevarte hacia el lugar correcto en la vida, Escorpio. La carta del 3 de copas te habla de celebraciones, de éxitos, de reuniones, de invitaciones que podrías también estar recibiendo, tal vez para visitar a alguien en el extranjero. Porque aquí me marcan con esta carta del 2 de bastos de alguien que parece que está conociéndose con una persona de otras tierras. Estás hablando, tal vez enviándose mensajes, mandándose fotos, podrían estarse conociendo por medio de las redes sociales. Y parece que esa es una persona que tiene una conexión espiritual, podría atraerte a alguien, tal vez un maestro, una maestra de yoga, un maestro de yoga, podría llamarte la atención a alguna persona que trabaje con espiritualidad, algún gurú. Puede que la atracción en alguna ocasión te esté ocasionando cierto tipo de confusión, Escorpio, en donde no estás seguro si te atrae la persona físicamente o si estás siendo atraído o atraída hacia este gurú, hacia esta persona por su espiritualidad. Pero yo te veo a ti emprendiendo esa nueva aventura.
Algunos de ustedes podrían estar buscando en internet en estos instantes o buscando información con respecto a retiros espirituales. Fiestas, celebraciones espirituales, actividades espirituales, conferencias con respecto a espiritualidad. Pero veo que estos lugares son a distancia. Mira, me acaba de venir también la imagen de alguien que podría empezar a recibir algún tipo de iniciación en algún tipo de espiritualidad o religión, culto, como si alguien viajara a, por ejemplo, les voy a dar ejemplo que me están diciendo que algunos de ustedes podría estar viajando a Cuba para recibir tal vez a un santo o para hacerse algún tipo de trabajo, pero hay un viaje que tiene que ver con algo espiritual, tal vez con recibir algún tipo de iniciación en algún tipo de religión en particular, puede ser en México, puede ser en cualquier país. Adáptalo a tu situación, pero aquí me marca eso, ¿no? Tienes la carta de la Torre, me habla de que se necesita una terminación, dejar algo atrás. Me habla de que es el momento de que tú tomes la decisión de terminar con algo que no es positivo para ti. Viene el derrumbe de esa muralla o de esa torre, de esa situación en tu vida que no te ha permitido salir hacia adelante. Que vuelvas a edificar. Si alguno de ustedes está teniendo alguna duda con respecto a dejar algo atrás, destruir algo que no funciona para tu vida, culminar con un proceso pero tienes temor de dar ese salto, te hablan de que tú con la carta del mago vas a tener todas las herramientas para volver a construir tu vida como tú la deseas y como tú lo mereces. Para algunos esto puede ser algo tan sencillo como simplemente el tumbar una pared en su casa para volver a construir algo, un tipo de remodelación. Para otros podría tener algo que ver mucho más con tu espiritualidad, los caminos en tu vida, dejar atrás pensamientos y situaciones que no te favorecen, dejar atrás los miedos y los temores. Parece que aquí hay una persona que te ha inculcado mucho temor, mucho miedo, alguien aquí que ha estado siempre pisoteándote y haciéndote sentir mal. Es el momento de que dejes eso atrás y que te abras a un nuevo camino. Mira, dificultad, triunfo, arreglo, herramientas para que resuelvas tus problemas, vencer los temores, no dejar que alguien se ponga sobre ti. Y la última línea, hermosa la carta de la templanza, hermosa la carta del loco que te habla de un comienzo nuevo en tu vida, maravilloso el 3 de copas, excelente este 10 de copas y espectacular este 2 de bastos, ¿eh? Algunos de ustedes podrían tener un comienzo definitivamente en otras tierras. Puede ser por medio de estudios, podrían ser hijos de ustedes también que podrían estarse alejando del país para culminar o iniciar estudios universitarios. Y esto va a ser algo que es increíblemente favorable para ti. Podrías estar pensando en viajar para tomar algún curso también, como te lo mencioné, de espiritualidad. Vamos a pasar en estos instantes con los mensajes de tus arcángeles y luego viene la pregunta interactiva. Y quédate conmigo hasta el final, que viene una sorpresita. Espero que la disfrutes. A ver, ¿qué dicen tus ángeles para ti? Mensaje, el consejo que te dan. Dice que tienes que empezar a comunicarte de una manera bastante clara. Cuando te expreses, cuando hables, que no quepa la duda de lo que estás diciendo. Y el otro mensaje para ti es la carta del compromiso. Y ustedes vieron que barajé y la saqué de otros lados. Si ustedes acaban de ver el signo de Libra, si mal no recuerdo, también a ellos les salió exactamente estas dos cartas. Así que tienes que comprometerte contigo mismo, a cambiar, a mirar las cosas desde otro punto de vista, a salir hacia adelante. Veamos en qué tiempo se va a hacer realidad tus sueños. A ver, ¿en qué tiempo se harán realidad tus sueños? Dice que en el futuro cercano, y el futuro cercano es el día de mañana, como podría ser la siguiente semana, así que muy pendientes, ¿eh? Vamos a pasar con las preguntas interactivas. Voy a sacarte dos cartas, la opción A y la opción B. Tú puedes tomar la carta que tú desees, puedes hacer una pregunta y escoges una de las dos cartas, o puedes hacer una pregunta para cada carta diferente, como gustes. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es...
que debes reconsiderarlo, ¿eh? Tienes que volver a pensar en esa situación, buscarle otra alternativa, buscarle otra opción. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta es que no es certero, así que hay que volver a planear o replantear esas preguntas. Los números de la suerte para ti en estos momentos. Te sale la carta que te habla del doble 7. Muy bien, puedes usar esos números para la lotería o para juegos al azar también, y siempre juega responsablemente. Y también sale para ti el número 11. Qué número más hermoso. Los días de la suerte para tu vida en estos instantes. Te sale el día domingo y también el día jueves. ¡Qué bien! Y si te has quedado conmigo hasta el final, pues viene la sorpresita. Dame un segundo a limpiar aquí las cartas. Voy a estar enviándoles algunos saluditos. Perdón que tengo la compu aquí entera. Creo que funciona mejor si traigo un tablet. Para la próxima lo haré más adelante. Este es el video anterior del signo de Escorpio, así que si tú quieres que te envíe tus saluditos también y que te tenga en mis oraciones, pues, mira, dice tacaño. Marilau 1967 dice tacaño. ¿Con quién será? ¿Tacaño yo? No puede ser. Ah, no. Es que yo pregunté en ese video cómo se llama a una persona que no comparte. Me dijo tacaño. Ah, pensé que me está diciendo tacaño a mí. Memo Camilo Enrique dice, me encantó mucho. Saludos desde... no lo puedo pronunciar. Ixcuinatoyac, Guerrero. Muchos saludos, Memo, hasta allá, muchas gracias. Y si tú quieres que te envíe saluditos también al final de mi video, pues a compartirlo y a dejar tus comentarios. Esta es una aplicación que los busca al azar. Mira, en otro país se dice egoísta. Olga Aquilán. A ver. Hilary Sequeira. Sagitario de 1965, Arleni Fernández Campos de Costa Rica. Te saludo, saludos para ti también, mi querida Arleni Fernández, hasta Costa Rica. Voy a hacer una oración por ti, por todos mis guerreros. Que tenga a Dios Todopoderoso Arleni dentro de sus alas, siempre protegida y cuidada por medio de sus ángeles espirituales. Que la pases muy bien, te decreto mucha luz y progreso. Melvin ADM dice, saludos desde Nicaragua. Mica Fica, hola, desde España, ¿cómo estás, Mica? Gracias. Iris Marino dice, no, yo no copio nada ni a nadie. Tampoco creo tener mucho para imitar, pero todo puede ser o suceder. Mil gracias por esta tirada. Gracias a ti, mi querida Iris. Te tengo presente siempre en mis meditaciones y te envío un fuerte abrazo. Que Dios Todopoderoso te abra los caminos para que recibas muchas bendiciones y todo el éxito que tú mereces, decretado. Vanessa Adasinalas. Hadas sin alas, ok. Gracias por aportarnos claridad y guía. Saludos desde Argentina. Por aquí el tacaño es llamado agarrado o pijotero o amarrete. Espero que esas palabras no sean malas. Muchas gracias, mi querida Vanessa. Rosy Madrigal, hola, en Costa Rica se dice pinche o agarrado, feliz día. Muchísimas gracias, Rosy, y a cada uno de ustedes por dejarme sus comentarios. Si quieres recibir saluditos al final de mi video en la próxima lectura, pues ya lo sabes, deja tus comentarios allí. Para mí es un honor y un placer siempre conectar contigo. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso. Gracias por ver el video hasta el final.